En Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar, Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto, y como te decía, nuestro primer entrevistado de hoy tiene que ver con una fecha más que interesante para pensar aquellos que estudiamos lo que es la historia de los trabajadores, como el cordobazo. Y por eso estamos comunicados con Juan Carlos Sena. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Andrés? Bien. Sí. ¿Estás mejor? Me decía así por fuera del micrófono que te habías operado. Sí, pero ya está, ya me barrenaron ahí, viste, te sacaron el lastre. Pero estoy bien. Bueno, mejor así. Juan Carlos, Sí. me decías por email que se va a reeditar el Cordobazo, una rebelión popular. El cordobazo, sí. Bueno, es una mitad de una frase porque era muy larga, que de una definición del gringo Tosco, que fue uno de los referentes más importantes de esa gesta, ¿no? Que es una que yo siempre discuto y polemizo cuando hablo de la gesta, cuando digo que es parte del proceso de la lucha de la clase trabajadora, porque algunos lo quieren desvirtuar muy subliminalmente y no tanto, diciendo que fue una cuestión espontánea. Entonces siempre le quieren quitar lo más importante que tienen los trabajadores, que tienen táctica, tienen estrategia. Hola. Sí, te escucho. Y tienen organización, y entonces le dicen que fue una cosa espontánea, que salieron y explotaron. El espontaneísmo en esta situación no sirve como calificación, porque el espontaneísmo, hay un proceso atrás que leuda como el pan y que después talla, pero el cordobazo es parte de un proceso que arranca con nuevas modalidades de lucha a partir de 1955, en el golpe de Estado que le dieron a Perón, la primera gran huelga en Córdoba, y la primera gran huelga después de ese golpe de Estado fue en la Unión Obrera de la Construcción en Córdoba, cuando se une parte de la resistencia peronista con un sector del Partido Comunista y se mandan una huelga de 45 días que paralizan las fábricas de Renault, Fiat, Kaiser, todos esos, y bueno, fue la primera que a partir de ahí las cosas cambian absolutamente en Córdoba. Y en el 1958 se da de nuevo la Unión Obrera Estudiantil, que se había dado en la reforma universitaria en 1917 contra la lucha de la laica y la libre que quería imponer enseñanza religiosa fronteriza. A partir de ahí hay un proceso interno en la ciudad de Córdoba donde la instalación de las grandes fábricas trae nuevos fenómenos sociales. Uno de ellos es la gran cantidad de estudiantes que trabajaban, que eran aproximadamente 11.000, y había una gran cantidad de estudiantes de trabajadores que estudiaban. En ese entrecruzamiento hay una nueva transculturación y un nuevo enriquecimiento en todo esto. Las grandes fábricas precisaban tecnología de punta y fueron abastecidas por la fábrica militar de aviones y por los talleres de Córdoba del ferrocarril, porque no había otra industria en Córdoba. Y todo ese proceso, esa masa, ¿no? Bueno, va tomando un fenómeno, la podemos calificar como de calidad. Los trabajadores que hicieron el cordobazo, que realizaron esa gesta, los trabajadores mejor pagos del país. Acá no se peleó por el aumento, se peleó por la dignidad, el avasallamiento, que fue es decir, volvía el oscurantismo de Córdoba a Córdoba, que había sido derrotado en 1917 con la reforma universitaria. Volvían los mismos personajes, volvía esa iglesia atrasada. No debemos olvidar que Córdoba fue la única ciudad que tuvo tribunales de la Santa Inquisición en la época de la conquista, la cuestión de la cuestión. Y cuando se dio el golpe a Perón, las iglesias salieron los chicos gritando Cristo vence, como si Cristo estuviera peleando con Perón. Es decir, volvía lo mismo para ese periodo. Se quitaban las quitas zonales, se terminaba el sábado inglés, que viene del año 33, no venía de ahora, pero se quitaban una serie de conquistas, aumentaban los impuestos, y ahí empieza una organización popular. Una tiene que ver con los estudiantes, que hay una unión muy profunda con los trabajadores, y Gringo Tosco juega un papel muy importante porque va y da charlas en las universidades, aceptado por todos los estudiantes,
Y después está la organización de los centros vecinales, donde más o menos habían 142 centros vecinales que se organizan también contra el aumento de impuestos y se producen grandes reuniones entre los estudiantes, trabajadores y centros vecinales. Entonces, pues, por eso el Cordobazo es una rebelión popular. Una rebelión popular donde no aparecen las banderas partidarias. Y después hay un proceso de unidad muy importante donde más de un compañero se tiene que comer un sapo por hacer la unidad con el otro, por ejemplo con el Pidio Torres. Tenías que comerte un sapo con orégano para hacer la unidad con ese tipo, que era el bandor cordobés. Y el gringo se lo tragó al sapo y bueno, hizo la unidad porque era necesario que los compañeros del ESMAT y las grandes fábricas estuvieran en la calle. Y después, bueno, tuvieron ese protagonismo y estuvieron organizando cómo tomaban los puentes, cómo impedían que la cana entrara al centro porque estaba el río Suquía que la rodeaba, en fin. Fue una cuestión preparada, discutida, quién entraba por una zona, quién entraba por la otra, eso yo me acuerdo porque nosotros éramos ferroviarios y nosotros estábamos militarizados en esa época. Y del ferrocarril partieron 3 columnas, una de Alta Córdoba, otra de Barrio Talleres y otra del extremo de Alta Córdoba, donde estaban las grandes depósitos. Entonces todo eso se planificó, quién iba adelante, quién iba atrás, cómo entraba. Lo que no se planificó fue el estallido. El estallido cuando lo matan a Mena. Es cuando lo matan a Mena y la gente. Y en esa época no había telefonito, no había nada, pero había un circuito de comunicación que se habían prestado los estudiantes con sus motonetas, recorrían la periferia y iban pasando las noticias, y había un centro de información que lo tenía el negro Atilio López. Entonces cuando me hablan de espontaneísmo, vos empezás a hablar de todas estas cosas de cómo se planificaron las cosas, la entrada y la salida para no quedar en una ratonera, cómo se clausuró la entrada del ejército en la avenida Colón, porque tenían que pasar por el medio del barrio los estudiantes del barrio Clínica. Es decir, fue una bronca popular, una cuestión, no hubo saqueo, lo único saqueo como fue la confitería oriental, donde iban a comer la oligarquía. Se afanaron todo lo que estaba dentro de la confitería oriental y se la comieron en la Plaza Colón. El incendio de la Citroën tiene que ver porque era del gobernador, porque había otras empresas de automotor mucho más ricas y más importantes que esas, pero son cuestiones simbólicas, es decir, es como el 17 de octubre, rompen cosas que ya no representan más a los trabajadores, son símbolos que se destruyen, eso lo dicen todos los sociólogos. Entonces, Juan Carlos, sí, digamos, contame quién fue Tosco y qué papel tuvo en todo esto. El gringo Tosco fue un obrero que viene de Molde, viene del campo cordobés, del sur de Córdoba, donde siempre fue muy afecto a la lectura desde niño, vivió muy pobremente, sus padres eran obreros rurales, albañiles, y el gringo viene a estudiar a la ciudad de Córdoba, a las escuelas industriales, que antes se llamaban escuelas de arte y oficio, y el gringo ahí tiene una avidez por la lectura impresionante, y entra a trabajar a Lucifuerza, es muy joven, es protagonista ya de las luchas del sindicato de Lucifuerza, va ascendiendo como delegado, después elegido secretario general muy joven, fue un autodidacta, un hombre que vivió como pensó, cuidó el sindicato, fue ahora lo que llaman clasista, bueno, él no fue educado por otros hombres como don Pedro Milesi, que era un anarco-sindicalista donde tenían largas conversaciones, es muy afecto a la lectura, y algunos intelectuales, que era uno se llamaba Pancho Ricó, que sabía hablar con él, pero el gringo nunca estuvo afiliado, respetó todas las corrientes políticas ideológicas dentro del sindicato, más de una vez el segundo de él era un radical sabatinista o era un peronista de Córdoba, como el Titi Tofino, que fue el último secretario general adjunto, cuando al Titi después en la dictadura militar lo fusilan en la Perla y en el fusilamiento grita vive la clase obrera. Es decir, esas divisiones políticas partidarias que se dan arriba, ahí abajo no existían. Ahí había de todas las corrientes políticas ideológicas que estaban, bueno, y ahora sale la nueva reedición de nuestro libro El Cordobazo, donde yo lo único que hago de ese libro es compilar y visitar a los compañeros porque los conocí, y salen dando testimonio todos los compañeros que estuvieron en la cocina del Cordobazo, ¿no? Que los conocí, los grabé, muchos ya murieron, pero son documentos impresionantes porque ellos te cuentan la vida, te la cuentan desde abajo, desde los socavones te la cuentan, ¿viste? No te la están contando haciendo una abstracción que vino fulano y nos guió de la mano. ¿Lo conociste a Tosco vos?
Lo conocí, no fui amigo de él, porque a mí se me daba esa circunstancia. Nosotros teníamos otro problema, nosotros estábamos militarizados, pero yo lo conocí antes porque a veces íbamos al sindicato así, dice llanamente, a manguear, ¿no? En el sindicato nos mangueamos, nosotros somos una agrupación muy fuerte, ferroviaria, pero nos tenían tabicados. Y después en la época de Onganía nosotros militarizaron y nos dieron grado. Yo de muy joven tuve la CGT de Córdoba como representante del gremio ferroviario, con otro compañero que se llamaba Marcelo Repesa, y ahí lo conozco al gringo. Ahí lo conozco al gringo, y bueno, eran las reuniones que duraban hasta las 2, las 3 de la mañana. Era CGT, grandes debates, todas las corrientes peronistas, estaba la corriente, y estaban los compañeros del Partido Comunista, anarquistas, estaba de todo. Era una olla, presión, y bueno, uno aprendía escuchándolo a él, estando con ellos, y de vez en cuando te entrecruzaba con él, pues se tomaba mate, y preguntándole por qué trabajaba, por qué no tenía licencia gremial, y te da explicación. Yo voy todos los días porque los compañeros a mí me liman mis aristas, me arreglan la cabeza, y estoy en permanentemente contacto con ellos. Es la única manera de no burocratizarme. Siempre vivió igual, siempre, cuando me dice que anda el mameluco, que anda puesto con el jardinero, no, lo que pasa es que el gringo salía del taller y se iba así nomás hasta el sindicato. Sí, cuando vino a discutir con Rucci, el Barba González y otros compañeros le compraron un saco, no tenía ni un saco tenía. Y cuando vinieron los compañeros trajeron el saco, ¿y de dónde sacaron la guita? Preguntó, ¿no va a ser el sindicato que los mato? No, esta guita la contamos entre nosotros. Bueno, no me gusta, no se lo llevó, el saco llevó otro. Todo raído. Juan Carlos, ¿qué enseñanzas para vos nos deja Agustín? ¿Cómo? ¿Qué enseñanzas para vos nos deja Agustín Tosco para pensar el movimiento obrero hoy? Mira, yo creo que siempre levanto lo mismo, ¿no? Mi gringo siempre repetía lo mismo en conversaciones formales, informales y cotidianas. Yo también la tomo a esa, que es la unidad de la acción. Mientras la clase obrera no esté unida, vamos a derrotar así. Por eso hay que preguntarse por qué estamos derrotados, ¿no? ¿Por qué nos derrotaron? Hay que asumir que nos derrotaron, porque el Navarrazo de Córdoba, casi las grandes fábricas, los grandes sindicatos, estaba Citrán, René Salamanca, Tosco, estaba todo el mundo. Vino un comisario y los corrió. Eso sí, el movimiento obrero estaba total y absolutamente dividido, y eso que el gringo sabía que se venía la maroma, salió a militar la unidad con el negro Atilio López y el flaco Canetti, y nadie le dio bolilla. Y los partidos políticos de vanguardias, las vanguardias proletarias, querían la unidad en sí, y en tanto y en cuando pasara por el ombligo de ellos. Yo creo que acá todavía estamos ausentes de una autocrítica de muchas cosas, ¿no? Acá la autocrítica está ausente, como está ausente la unidad. Tenemos que bregar por la unidad y ser respetuosos de las ideas del otro, y que defendamos los mismos intereses, pero yo no puedo... acá se confunde lo que es ser un militante de un partido político con un militante sindical. El militante sindical tiene dentro de su sindicato compañeros de todos los credos, de todas las ideologías, de todas las maneras de pensar, y los une su lucha, los une el salario, los une la lucha contra la explotación. Pero no podemos andar levantando el ombligo si yo soy más clasista que el otro. Eso me parece que es una canallada y le da pasto al poder, le da pasto al poder. Ellos se ríen tan contentos cuando pasa eso, cuando los de abajo se pelean, tan contentísimos ellos, cuando nosotros nos peleamos por estas estupideces. Esas cosas nosotros también las pasamos en el ferrocarril, en las huelgas del 91, 92 contra Menem. Venían todas las izquierdas y las vanguardias proletarias a dirimir sus internas, las izquierdas se dividían al comité de huelga. Bueno, eso es espantoso lo que pasó, pero ninguno se hace la autocrítica, todavía no pasa nada. No pasa nada, yo creo que son funcionales al poder también. Juan Carlos, Carlos, la oposición son funcionales al poder. Bueno, Juan Carlos, se nos acabó el tiempo. O sea que ya se está por reeditar o se reeditó el Cordobazo, una rebelión popular. Sale dentro de poquito, estoy esperando 2 testimonios porque me faltaban 2 testimonios que ya están, que lo están desgrabando, porque el día con la primera edición no los habíamos encontrado y los volvimos a encontrar los compañeros, y gustosos, bueno, han prestado su colaboración y bueno, y sus archivos, cada uno, siempre tenemos algún archivito particular. Así que apenas salga yo te aviso. Bueno, los esperamos por aquí entonces, a esos libros. Bueno. Gracias, Juan Carlos, gracias a vos. Y hasta la próxima. Chao. Juan Carlos Sena, ¿no? Historiador, investigador ferroviario,
ya como él dice, le falta poquito para la nueva reedición del Cordobazo, una rebelión popular. Para pensar también qué pasó allá un 29 de mayo de 1900.